Pero vivió, y ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo vivió? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Quedó vivo? Pues sí, pero ¿cómo está? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es que vamos a platicar de un tema muy interesante que son los golpes de la cabeza. ¿Verdad? Extraordinario, muy interesante y muy frecuente, por desgracia. Lamentablemente es nuestra... Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. En este momento que estamos hablando a nivel mundial, el golpe en la cabeza, el trauma craneoencefálico es la causa número 1 de muerte y de incapacidad entre 15 y 35 años a nivel mundial. Es una cosa que, por desgracia, por la tecnología, por la maquinaria, por los excesos de muchas cosas que no va al tema, pero que ustedes saben a lo que me refiero, Que lo vamos a platicar. cada vez hay más accidentes de todo tipo. Entonces, eso causa que todos los gobiernos tengan que hacer muchas cosas para tratar de prevenir los golpes, para tratar de prevenir los accidentes. Y para que cuando ya sucedió, en un momento determinado haya menos mortalidad y menos incapacidad. Porque muchas veces la incapacidad es peor que la muerte. Y en el trauma craneoencefálico muchas personas quedan que uno a veces dice, Dios mío, ¿por qué no te lo llevaste? De las secuelas tan terribles que tiene, siendo persona joven, el gasto terrible a la familia de por vida, porque ya no va a poder aportar nada, y nada más va a desgastar a toda una familia, una persona así. Económicamente, emocionalmente. Mentalmente, psicológicamente, en todos los aspectos. Doctor, estamos hablando de accidentes automovilísticos, de motocicleta. No, la motocicleta es terrible. Si nosotros vamos aquí alrededor, vamos a darnos cuenta. Qué bueno que ya es ley que traigan casco, pero todavía muchos no lo hacen caso. Y si ustedes van a los pueblos alrededor de Guadalajara, cualquiera, van a darse cuenta que muchísima gente anda en motocicleta, nadie trae casco. Y a veces ven a 3, 4, 5 adentro de la ciudad con un niño chiquito en brazos, etc. Entonces, si ese llega a accidentarse, pues la posibilidad de que tenga secuelas muy severas es muy alto. Entonces siempre hay que decirle a la gente que anda en moto, que anda en bicicleta, es conveniente traer toda la protección que pueda. Entre más protección traiga es mejor. Y aún así no significa que no le va a ir mal. Porque aunque traiga casco, si el accidente es a un alto impacto, sin fractura, el puro edema cerebral lo puede matar. O sea, al momento de caer, la caída, ese impacto con el concreto, ese es... Eso, el movimiento del encéfalo del cerebro dentro del cráneo. La sacudida. La sacudida. Eso por sí solo te puede matar. O te puede dejar con secuelas terribles sin tener una sola fractura. Entonces también hay... Claro, si no trae casco, pues es obvio que se va a morir. No, pues ahí se le aplasta el cráneo, ¿no? Pero aunque traiga casco, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha precaución. Por eso lo de las velocidades, ¿verdad? Por eso lo de las velocidades. En un estudio dice que si tú vas en carro sin cinturón a 80 kilómetros por hora, la posibilidad de que te vaya muy mal es del 90%. En cambio, si traes cinturón, la posibilidad de que te vaya mal es nada más del 7%. Oh, ¿cuándo? Por eso también es un error garrafal andar en auto sin cinturón. Pónganse el cinturón siempre, aunque vayan al Oxxo, aunque vayan atrás, aunque vayan no, porque a veces uno cree que no le puede pasar nada. Pero simplemente si tú vas atrás y chocas, simplemente el movimiento que choques contra el tablero de adelante, aunque vayas despacio, con eso tienes para que te puedan pasar muchas cosas. Y todos los compañeros neurocirujanos y tu servidor y otros colegas médicos recibimos a diario personas así. Que por un accidente que dices, pero ¿cómo es posible que por este accidente tan tonto el paciente esté así? Pues sí. Pero si iba a 30, pues sí. Pero frenaste de repente y el muchacho iba platicando y se aventó y chocó, exacto. Y se estrella en el tablero y ya con ese estrellamiento ya puede causarle muchísimas cosas y muchísimas secuelas. Desde fractura, que es el tema, se puede fracturar el cráneo, se puede edematizar el cráneo, que es que se hincha el cerebro. Puede haber muchísimos tipos diferentes de fracturas, muchísimos tipos diferentes de edema.
hay sangrados, muchísimos diferentes tipos de edema dentro del cerebro, y también hay muchísimos tipos de sangrado dentro del cerebro y también fuera del cerebro como tal. Los que están entre el hueso y la capa externa que cubre el cerebro, que son los hematomas epidurales, que en sí el hematoma no está en el cerebro, pero si no lo resuelves rápido, el paciente casi seguro se muere. Entonces, como le dije, los accidentes automovilísticos son los más comunes, pero también hay mucha tecnología en los negocios, que mucha gente no tenemos la precaución que debemos. Todo el mundo escuchamos o sabemos que cuando estaban haciendo cierto hotel aquí en Guadalajara, para no decir nombres, se cayó un albañil y se mató porque estaba en el piso número 12. ¿Cómo no se va a matar si no utilizó protección? No tenía nada, no tenía ni casco. No tenía arneses, no tenía... Nada, ni casco. O sea, hay veces que la empresa te da todo, pero tú no lo quieres hacer. No lo usas. No lo usas. Es que no veo, es que me da calor. Exacto. Entonces, muchas veces el culpable eres tú. A veces a lo mejor la empresa te obliga a trabajar sin lo necesario, pero cada vez eso se ve menos. Cada vez uno es el culpable de muchas cosas. Simplemente cuántas empresas no te daban el cubrebocas y muchos seguíamos sin él. Simplemente porque es muy incómodo, porque no podíamos respirar. Es lo mismo en el trauma. A veces tienes los medios necesarios. Simplemente el carro. ¿Cuál carro ahorita no tiene cinturón? Por favor. Todos. Y muchísimas personas, todo el mundo conocemos a aquel que no se lo pone. ¿Por qué? Porque es muy incómodo, porque no está acostumbrado. Porque le arruga la camisa. Porque le arruga la camisa, porque voy a la esquina a la tienda, porque voy aquí, porque voy acá. Entonces, pues también eso no es lo adecuado. Y con la moto lo mismo. Es que nada más es una cuadra. ¿Para qué me pongo el casco? No, y actualmente hay mucha gente que anda en bicicleta. También. Porque también hay veces que se mete el muchacho de la bicicleta, uno como que maneja no lo ve, y con un pequeño rozón de la bicicleta va a caer hasta el otro lado. Sí. Y también el de la bicicleta no va a la velocidad de la moto, claro. Pero si no lleva casco, también le puede ir igual o peor. Entonces también yo le recomiendo a todos los compañeros bicicleteros, porque a mí me encanta la bicicleta, que andan en bicicleta por lo menos utilicen su casquito. Claro. Yo no me refiero a los de la ruta ciclista, cuando es exclusivo para pura bicicleta. Claro, los que la usan de medio de transporte. Sí, que cada vez es más, y qué bueno, disminuye contaminación, haces ejercicio y te ayuda para muchas cosas. Pero sí les recomiendo que también tomen sus precauciones. Pero aún en esas rutas, por ejemplo, en la vía recreativa, en una ocasión me tocó ver un chico que la cadena se le zafó y así como que paró en seco la bicicleta y salió volando el chico, de cabeza cayó. Y no iba rápido ni nada. Pero, o sea, no quedó muerto, pero ya no se podía parar, se llamó la ambulancia y todo. Aún en esas rutas que pues son más amigables, también. Pero fíjate, esa secuela, ¿quién sabe con qué habrá quedado? ¿Quién sabe qué habrá quedado? También otra cosa, en el golpe en la cabeza, la valoración como tal final se hace a los 6 meses, no se hace antes. No se hace el momento del claro, golpe. Sí se hace una valoración de cómo está en ese momento, pero ya cómo quedó, no puede uno saber cómo va a quedar hasta los 6 meses. Eso que a veces escuchan, que fulanito estuvo en coma 2-3 meses y que de repente despertó como quinceañero, sí es cierto. Porque si nada más el cerebro se dematizó, o sea, se hinchó, y no hay sección de parénquima, no hay daño estructural como tal, la hinchazón tarde o temprano tiene que ceder. Algunas veces tarda meses. Y cuando esta cede, puede ser que el paciente no esté tan mal como pensemos y sí despierte como por arte de magia. Pero si ya pasan más de 6 meses... Ya la posibilidad de que se recupere es mínima. También ya después de 2-3 meses también es mínima, pero sí hay. Por eso hay escalas, siempre hay escalas. En medicina hay muchas escalas de todo, para todo. Y en traumatismo, en el golpe, hay una escala extraordinaria, que es la escala que más se utiliza en el mundo, que es la escala de coma de Glasgow. Se hizo en Glasgow, Escocia, en 1974, ya va a cumplir 50 años. Y esta escala valora ciertas cosas para ver cómo está el paciente en el momento del golpe. Valora apertura ocular, valora tu respuesta y valora tu movimiento. En estas 3 cosas se valora y ya tú dices si el golpe fue de acuerdo a esta escala leve, moderado o severo. En un trauma severo,
la mortalidad aquí y en Roma es del 50 al 70%, esté donde esté. Del 50 al 70, esté donde esté. Muy alta. Muy alto. Un trauma severo es aquel que en una escala que tiene de 3 a 15 puntos llega con menos de 8 puntos. El que llega con menos de 8 puntos, la mortalidad es por lo menos el 50%. Ese es un volado. Pero vivió, y ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo vivió? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Quedó vivo? Pues sí, pero ¿cómo está? ¿En qué condiciones? En esto que te digo, hay una, así como hay una escala de coma que te dije, hay una escala de resultados de Glasgow. Y la escala de resultados de Glasgow es la que te digo que se valora a los 6 meses del golpe. Y tiene 5 puntos. Es buena recuperación. Y la buena recuperación se define en medicina no que no hayas tenido secuelas, sino que puedas hacer lo mismo que podías antes. ¿Cómo te llamas? Rocío López. Rocío es conductora. Ella tiene un accidente y queda débil de la pierna. O sea, queda con una secuela, pero puede seguir haciendo el trabajo que hacía. Puede seguir siendo conductora. Entonces, eso se considera buena recuperación. Aunque quede con secuela. Aunque cogió, pero puede seguir haciendo lo que antes hacía. Pero si era bailarina. Ya no, y ahora sí, en tu caso sí te afectó. Si tú eras arquitecto y quedaste sin poder mover la mano derecha, híjole, pues te la vamos a ver de negras, a lo mejor con la mano izquierda aprendes. Eso me refiero a la escala de resultados. Esa es la buena recuperación. Y luego sigue la incapacidad moderada. La incapacidad moderada la definimos como aquel que puede valerse por sí mismo en todo, pero no puede hacer lo que antes hacía. Por ejemplo, se puede bañar, puede comer, puede asearse, puede vestirse, pero ya no puede seguir siendo conductora, ya tiene que buscar otro trabajo. En el caso de un médico que opere, se queda sin su mano derecha, pues ya no puede operar, puede seguir dando consulta, puede seguir ahí, pero ya no puede operar. Entonces, o sea, ya le quedó con una secuela, también es dependiendo. Y luego viene la incapacidad severa, que el paciente no puede ya ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Comer, asearse. Ya necesita que le ayuden para comer, que lo vistan, que lo bañen, peor de todo, que lo cambien con pañal. Imagínate cambiarle pañal cada ratito a un adulto, es una friega. No nada más es el gasto, es un gasto terrible. ¿Y quién la va a cuidar? Es lo que decíamos, el gasto emocional, mental, de fuerzas y económico de estas secuelas de los traumas cráneoencefálicos, ¿verdad? Claro. Así es. Todos los deportes extremos, por eso yo les digo a todos, o sea, no es lo mismo que te andes tú brincando con patineta sin nada, aquí andas en patineta con rodilleras, con coderas y con un casco de protección. O sea, si te caes, sí te puede pasar algo, pero por la velocidad que lleves, si tienes todo esto, la posibilidad de que te pase algo severo es casi nulo. Pero si tú haces todo esto, como la mayoría, en la calle, sin ninguna protección, llegas a caerte en una maroma y caes de cabeza en un filo. Ay, no. Una vez me tocó un paciente así que cayó en un filo. Ay, Dios. En una patineta y Dios de mi vida. ¿Se murió? No se murió, pero tiene secuelas, ya no está igual, el costo terrible para la familia, como tú dices. Del lado derecho de la cabeza me sacaron una radiografía y no salió nada, pero a mí me punza y arde. ¿Qué opina, doctor? Señorita María, yo le recomiendo que se haga una tomografía simple de cráneo, porque es conveniente ver su parénquima cerebral. Y muchas veces en la placa simple de cráneo lo único que vemos es si tiene fractura o no. Pero hay muchísimas patologías que el paciente, el problema está en el cerebro como tal, no en el hueso. Si a usted le sigue doliendo la misma parte que se golpeó, sí es conveniente que se haga una tomografía simple de cráneo para salir de dudas. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. A María. Muchos mitos, ¿no? De los golpes en la cabeza que después
te vuelven a retoñar. A ver, ¿cuáles son los mitos? No. Hay mucho mito de que si usted se dio un golpe cuando tenía 1 año, a los 50 años le va a salir un tumor. Eso no es cierto. Yo ya estaba en esas. Eso no es cierto. O sea, si usted se dio un golpe hace varios años y no le causó problema, créamelo. Ya lo que tenga no tiene nada que ver el golpe. Ya no hay que echarle la culpa al golpe de lo que nos pase ahorita cuando el golpe ya tiene tiempo de haber pasado. El golpe normalmente te mata o lo que va a causar en los primeros días. O sea, ya después no. Y claro, como secuela te puede dejar dolor de cabeza y mareo, que es el síndrome postraumático, que normalmente puede durar hasta 1 a 3 meses. Cuando uno se da un golpe muy fuerte en la cabeza, a veces el paciente sigue con dolor de cabeza o como inestabilidad o mareo. Esto se llama síndrome postraumático y también se da por el mismo movimiento brusco del encéfalo adentro del cráneo. Simplemente por el golpe se mueve el cerebro adentro del cráneo. Ese movimiento es lo que causa el síndrome postraumático. Pero también por seguridad hay que estar seguro que sea esto. Si a él le duele la cabeza y está mareado y el estudio de imagen, que es la tomografía simple, es normal, pues ya está uno el diagnóstico. Porque hay veces que puede tener un pequeño sangrado o un pequeño hematoma chiquito que no es quirúrgico ni nada, pero esta es la causa. Entonces hay que explicarle al paciente que su causa es el sangrado, que no se preocupe, que tarde o temprano se va a absorber, pero, pues el tiempo va a ser un poquito más que si no lo tuviera, porque se tiene que absorber completamente la sangre, se tiene que desinflamar la parte donde estaba la sangre, porque la sangre suelta dentro del encéfalo es terriblemente irritante. O sea, inflama más. Sí, la sangre en contacto con el cerebro te causa muchas cosas. Te inflama más, te produce vasoespasmo. ¿Qué es vasoespasmo? Que se cierren las arterias y las venas, que no circule bien la sangre. Esto causa más edema. O sea, la sangre suelta en el cerebro es terriblemente peligrosa. Y aunque sea poquita, no es quirúrgica, pero hay que saber decirle al paciente que a lo mejor su síntoma de dolor de cabeza o de mareo no le va a durar 1 semana, le va a durar 1 o 2 meses, pero que no se preocupe, que ya su estudio es normal y que todo es tiempo y que le va a ir bien. Ya por lo menos el paciente se fue tranquilo, que no va a pasar del dolor de cabeza, ¿verdad? Doctor, ¿en qué momento tenemos que ir al médico o al especialista cuando nos golpeamos la cabeza? Porque a veces se golpea la cabeza nuestros bebés, nuestros niños, ¿no? Mira, yo siempre recomiendo que si el paciente se golpeó y tiene un síntoma cualquiera que sea, vaya a su médico. No necesariamente tiene que ser el especialista, puede ir a su médico general, a un lugar de urgencia. La mayoría de los compañeros de urgencias, los médicos generales que trabajan en un lugar de urgencias, tienen mucho colmillo y normalmente ya saben cuándo llamarle al especialista cuando ellos ven algo. Porque si él ve al paciente y lo explora y todo, y de todo está completamente normal, su único problema es dolor en el sitio del golpe, pues lo más probable es que no tenga nada, que es normal y que no necesite ni estudios ni nada. Obvio, si el paciente, aparte de dolor en el sitio del golpe, perdió la conciencia, o sea, se desmayó, vomitó, no sabe quién es, vomitó, el dolor de cabeza no es un dolor normal, es un dolor de muerte que nunca ha sentido. Bueno, en esos casos sí es conveniente hacerse una tomografía simple de cráneo y acudir con un neurólogo, un neurocirujano, para que le dé una checada un poquito más detallada y pueda valorar el estudio. En estos casos siempre hay que tenerlo, siempre hay que hacerlo por seguridad. Me faltaron, de lo que estábamos platicando antes del primer corte, me faltaron 2 de la clasificación. Glasgow, ¿verdad? Sí, ya les había dicho que era buena recuperación, incapacidad moderada, incapacidad severa. La 4ª es la que se llama estado vigil o estado vegetativo persistente. Es lo que la gente dice, está como vegetal. Que el paciente lo único que hace es abrir los ojos. ¿Y mentalmente está en el lugar? Pues no, la mayoría no está en el lugar, no se sabe, pero normalmente no está en el lugar, no va a abrir los ojos, pero no entiende, no va de ese orden, no se puede mover ni nada. No es consciente de No es consciente. Y la última de estas es muerte. Por eso te digo, o sea, pero esto de ver cómo quedó se valora hasta los 6 meses. Por eso un paciente traumatizado, así va a quedar, doctor. Muchos pacientes dicen después de 1 semana, uno le contesta la heredad, no sé. Lo tenemos que seguir valorando, tener que checando. Los pacientes necesitan rehabilitarse, necesita rehabilitación de muchas cosas. Y la evaluación final del golpe es a los 6 meses del golpe. Ya si a los 6 meses el paciente está así, ya le tiene que ser el paciente. Ya la posibilidad de que se recupere es prácticamente nula.
Siempre está el caso ahí reportado, ¿no? Que después... Y sí, pero pues esos ya son la excepción a la regla, son los garbanzos de a libra que se llaman. Doctor, ¿y los adultos mayores, una caída de su propio pie, que le llaman, de su propia altura, pueden tener este tipo de lesiones tan graves? No, claro, y pueden tener otras que no se dan en ese momento. En la persona mayor, en la persona alcohólica, en la persona muy inmunocomprometida, un golpe tan pequeño como un rozón en la pared, hacerte para atrás en la cama y pegarte en la cabecera de tu cama, te puede provocar una cosa que se llama hematoma subdural crónico. El hematoma subdural crónico empieza a causar datos de 15 días a 3 meses después del golpe. O sea, no es inmediato. Es un coágulo en el cerebro, para que nos entendamos. Pero el sangrado es tan lento que no causa datos hasta de 15, 22 días a 3 meses después del golpe. ¿Y cuáles son esos síntomas después? Depende de dónde esté. El principal que va a hacer es movimiento del lado contrario de donde tenga el hematoma. O sea, debilidad. Debilidad de la mano, como que arrastra el pie, como si es en el sitio del lenguaje, que es el lado izquierdo del cerebro, el paciente va a empezar a hablar mal, o no va a empezar a entender adecuadamente, o va a estar muy repetitivo. Siempre en los extremos de la vida, en un niño chiquito o en una persona adulto mayor, siempre que se da un golpe un poquito fuera de lo normal, siempre es conveniente hacerle un estudio de imagen. Siempre, 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 para salir de dudas. Y a las personas mayores, si el estudio de imagen lo hacemos inmediatamente y no tiene nada, uno le dice esto que te estoy diciendo a los pacientes. Mire, si dentro de 15 días, 3 semanas, un mes, ustedes lo notan, que empieza a sentir débil de un lado, principalmente, que empieza a tener trastorno del habla, porque normalmente sucede esto antes de que el paciente tenga dolor de cabeza, porque si ya lo dejamos así un tiempo después, ya cuando el hematoma es más grande, puede comprimir el cerebro y el paciente empieza a quejarse de dolor de cabeza. Pero los primeros síntomas son debilidad del lado contrario de donde tiene el hematoma, es el primer síntoma. Y después es trastorno del lenguaje si es que el problema es del lado izquierdo. Eso es antes importante. de que le duela la cabeza. Entonces, si ustedes ven, aquí el problema que tenemos es que, según las estadísticas, la mitad de los que tienen hematoma subdural crónico juran y reperjuran que no se dieron jamás ningún golpe. No se acuerdan más bien. Pues es que no se acuerdan. Es que es un golpe tan leve, como te digo, de veras. El último paciente que tuve de estos de la semana pasada, el único antecedente de golpe que tenía es que hace un mes, haciéndose para atrás, se dio un golpecito leve con la cabecera de su cama cuando se estaba acomodando en la noche. Que se ha pasado, a todos nos pasa, ¿no? Sí, claro. Entonces le digo, pues ese pudo haber sido, sí, claro. Porque eso le sucedió hace un mes y usted empezó con problemas hace una semana. O sea, exactamente estamos a tiempo. Estamos en el rango, exactamente. Pero la mayoría dice, no, es que porque cuando uno les dice golpe en la cabeza creen que se cayeron, o un golpe que se sentaron, que les dieron un golpe, que etcétera, y no. Es un golpe tan leve. Por eso, si un adulto mayor empieza, ustedes a notarle trastorno de la marcha, que empieza a caminar raro o diferente, o que empieza como a repetir mucho lo que sea, no esperen, hagan un estudio de imagen. Por seguridad.